Puerto La Cruz desde que yo estaba muy chiquita. Y ahí pues yo veía a marinos de Oriente, en aquel momento, y a caribes de Oriente, que nacen en la 90-91. Desde ese año yo voy al Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. Los abonos que tenía mi papá eran casi sobre el dogout, no justo sobre el dogout, pero como unas filas más arriba. Y mi papá siempre me mandaba como carnada, por supuesto, que me firmaran la pelota, que me firmaran la barajita, eso siempre pasaba. Es que las mujeres no tenemos un rol distinto al rol de los hombres. O sea, ¿cuál es mi rol en el periodismo deportivo? Hacer realmente periodismo deportivo de calidad, con responsabilidad, con seriedad. Ese es mi rol como profesional de la comunicación. Cuando tienes el conocimiento y cuando te preparas, siempre vas a tener un pie por delante. Porque lo demás es cuestión de estilos. Los invito a suscribirse en el canal de YouTube de Big Whiter, el mejor de los mejores. Hola, yo soy Marcos Grunfeld. Para los que no me conocen, bienvenidos todos a mi canal de YouTube de Big Writer. Hoy con una invitada especial, quien es periodista deportiva con una larga trayectoria en los medios de comunicación de Venezuela y que ha emigrado a España, y entre las cosas que ha realizado de manera interesante ha sido una carrera, un posgrado en el área de gerencia deportiva, así que vamos a estar abordando todo lo que ha sido su trayectoria profesional en el periodismo deportivo y ahora este paso que dio de estudiar gerencia deportiva allá en España. Antes de comenzar la entrevista, quiero invitarlos a mi canal de Patreon. Allí estamos montando material exclusivo y les estamos brindando beneficios que no tienen a través de nuestra cuenta de YouTube. Para apoyarnos en Patreon solamente tienen que ir a la parte de aquí de arriba, la tarjetica, al enlace que está allí en patreon.com/TheBeatWriter, si quieren ir directamente a la página, seleccionar uno de los planes que allí ofrecemos y así nos apoyan a seguir mejorando la calidad de nuestros videos. Sin más preámbulo, quiero darle la más cordial bienvenida a Meche Celta, periodista que estuvo en Meridiano Televisión y en DirecTV Sports Venezuela, y vamos a hablar un poco de su trayectoria profesional, un poco el rol obviamente de la mujer en el periodismo deportivo y, por supuesto, para mí es un placer conversar en los próximos minutos con Meche. Gracias por aceptar la invitación, de verdad que para mí es un placer poder estar aquí contigo y conocer un poco de tu trayectoria. Me dijiste que ya habías visto algunos videos del canal, de verdad gracias también por apoyarme ahí y bueno, espero que hayas disfrutado algunos episodios. Bienvenida a David Writer y bueno, espero que pases un momento agradable en esta entrevista. No, Marco, al contrario, gracias a ti. Nos conocemos hace muchos años, tal vez no hemos sido los más cercanos, pero vaya que compartimos muchísimo Sí. en el béisbol venezolano, sobre todo en los distintos estadios, en los distintos terrenos. Y bueno, siempre es un placer saber que de alguna manera también te están tomando en cuenta o que te tienen presente, ¿no? Realmente. Y bueno, honrada y agradecida porque también me hayas contactado para participar contigo en estos episodios que me han gustado mucho y que considero además son excelentes y que están aportando gran calidad a este mundo que tanto necesita pues de un trabajo como el tuyo, del que sabes que desde el principio soy muy fan, así que aquí estamos. Gracias, Meche, gracias por esas palabras, significan mucho para mí y sobre todo el apoyo de la gente que también está en el medio y eso representa mucho para mí, de verdad que agradecido por esas palabras. Vamos a comenzar un poquito con tu trayectoria, eh, cómo comienza la pasión de Meche por los deportes y cómo recuerda esa infancia, esa primera cercanía con el béisbol, que creo que es el deporte que más te apasiona, ¿no? Sí, el béisbol y el baloncesto. Desde muy Ok, chiquitica siempre tuve cercanía con el deporte gracias a mi papá. Yo vivía en Puerto La Cruz. Yo nací en Maracaibo, pero por el trabajo de mi papá, que trabajaba en la industria petrolera, nos fuimos a Puerto La Cruz desde que yo estaba muy chiquita. Y ahí pues yo veía a marinos de Oriente en aquel momento y a caribes de Oriente que nacen en la 90-91. Desde ese año yo voy al Chico Carrasquel de Puerto La Cruz, veía al difunto José Aníbal Manso, imagínate, a Pedro Montes,
a Kikoche, a tanta gente que hoy por hoy pues, son compañeros y de los que he aprendido muchísimo a lo largo de mi transitar en el deporte o en el periodismo deportivo venezolano. Y pues yo siempre dije, quiero estar ahí en el terreno, quiero hacer lo que ellos hacen, pero obviamente cuando eres pequeño no, como que no tienes conciencia real, ¿no? De qué es eso. Yo lo que sabía era que quería estar ahí cerca y haciendo entrevistas o estar frente a una cámara, que uno dice, yo quiero salir en televisión, pero no tienes ni idea si es periodismo, si es ser presentador, ni nada de eso. Ya con el paso de los años, en mi colegio fueron en una oportunidad desde TVO, la televisora de Oriente, para hacer un casting y fui seleccionada junto a un grupo para ser animadora auxiliar de un programa de allí, que se llamaba El Mundo de los Chiquitos. Entonces, cuando estuve ahí dentro, dije, me encanta la televisión, quiero hacer esto. Pero igual, seguía siendo una chama, estaba en sexto grado apenas en el colegio y listo. Bueno, seguí estando ahí un poquito más de tiempo y eso combinado con el deporte y empiezan a salir las mujeres, empieza Fiorella Perfecto en el circuito de Marinos y luego Marimontes como anunciadora interna en los Leones de Caracas y Peggy Quintero en Carabobo. Entonces como que poquito a poco se fue abriendo el camino para las mujeres en esto, porque antes obviamente era impensable que una mujer estuviera en los medios. Y bueno, dije, me encantaría hacer lo que ellas hacen, yo quisiera hacer eso. Me llega el momento de decidir qué estudiar, estudio comunicación social en el estado Carabobo, en la Universidad Arturo Michelena, y estando allí, ya bueno, empiezo a tener una marcada tendencia hacia los deportes, que es lo que me permite o se me abren las puertas para entrar en un primer proyecto, pero de decirte en qué momento lo decidí, creo que desde pequeña sin tener plena conciencia, creo que de alguna manera dije, es esto, y siempre me mantuve ahí porque estuve muy cerquita del deporte gracias a mi papá, como te decía antes. ¿Fuiste primero a un campo de fútbol, de baloncesto o de béisbol? A un gimnasio, quiero decir. De baloncesto fuiste primero a un campo de béisbol. No recuerdo, porque estaba muy chiquita, Okay. honestamente no recuerdo cuál fue primero, pero es que te puedo decir que fueron de la mano, porque mi papá es muy fanático. Y bueno, me llevaba desde chiquita, siempre. Entonces no sabría decirte cuál de los dos, pero eh, ponle el que tú quieras. ¿Y cuál es el Que la primer verdad, recuerdo, o sea, el primer recuerdo que tienes de estar allí? te puedo contar del chico Carrasquel, porque en una oportunidad yo llegué allí y estaba Tomás Pérez, con el Okay. número 9. Y Tomasito, pues como siempre, la alegría y la jocosidad y tal. Y los abonos que tenía mi papá eran casi sobre el dugout. No justo sobre el dugout, pero como unas filas más arriba. Y mi papá siempre me mandaba como carnada, por supuesto, que me firmaran la pelota, que me firmaran la barajita. Eso siempre pasaba. Entonces, bueno, me firmaban la pelota y tal. Y de tanto que me veían, ya llegaba un momento. Ay, ¿cómo te llamas tú? Ah, Meche. Ah, pero Meche es tu nombre o es tu apodo. Ah, mi apodo. Bueno, dale, pues, dame la pelota. Entonces, ya después de eso además en Caribe estaba Arquímedes Rojas, que fue coach de mi papá, imagínate, cuando mi papá jugaba béisbol con sus compañeros de trabajo dentro del campo de PDVSA, de aquella PDVSA respetada y buena, ¿no? Lógicamente. Entonces, Arquímedes ya era parte del cuerpo técnico de Caribe y cuando ya nos veía allí, me bajaba al terreno, como hacen con muchos niños, para que viera a los jugadores, para que corriera las bases, nos llenábamos de tierra. Bueno, todas esas cosas pasaban cuando yo era chiquita. Entonces, Tomás Pérez es como que lo primero que me viene a la mente siempre de mi infancia en el béisbol, porque era el que siempre echaba broma, el que me decía, pero vas aquí al terreno, pero vamos y te llevamos y no sé qué. Siempre, y él hoy por hoy dice que él me cambió los pañales. Me digo, sí, pero yo soy como papá tuyo, yo te cambió los pañales. Le dije, sí, pero la manutención no me la ha enviado, todavía estás en deuda. ¿Recuerdas en ese periplo, antes de decidirte a estudiar periodismo, en tantas visitas que tuviste al Chico Carrasquel o a la Caldera del Diablo, vamos a decirlo así, alguna conversación con algún periodista en algún momento donde estabas ya por tomar la decisión de dedicarte de estudiar esta carrera y que eso te haya dejado alguna lección? Andrew Osorio. Okay. Andri le debo mucho, y hoy por hoy es un extraordinario consejero, amigo, muy cercano, y siempre me decía, pero eso es lo que tú quieres, yo chiquita, ¿no? Le decía, sí, pero bueno, es que no hay mujeres ahí, yo solo veo que son hombres, y me decía, no importa, pero siempre hay una primera. Y ya cuando se fueron incorporando las mujeres, me decía, pero ves que sí se puede, ves que sí se puede, dale, tienes que hacerlo, tienes que atreverte, lo importante siempre es la preparación, lo importante es que tú puedas nutrirte intelectualmente, lo importante es que conozcas el juego y ya tú lo estás haciendo porque vienes siempre al estadio. Él siempre me decía esas palabras cuando yo era pequeña. Y a él lo conocí ahí, en el béisbol, en el deporte, de tanto ir, de tanto llegar al estadio, de tanto ir a que me firmaran la pelota.
Y siempre recuerdo sus palabras, las recordaré por toda la vida, porque, bueno, son cosas que al final van compartiendo contigo sin ninguna mezquindad, que son muy ciertas y no son distintas a las que cualquier persona que pudiera decirte con cariño y desde la completa honestidad y sinceridad. Él lo hizo, así como muchas otras personas, pero es una de las que más recuerdo cuando yo era pequeña, que marcó mi camino y que de alguna manera me impulsó y me dijo, dale, ve por ello, ¿por qué no? Sí, y si no hay otra mujer, pues que entonces tú seas la primera. Meche, mencionaste a 3 mujeres antes, a Mari Montes, a Peggy Quintero y Fiorella, perfecto. Fiorella. Pero después se fueron incorporando Carolina Guillén, Ivonne Gaete, etcétera, Adriana Flores. Ellas son quizás más cercanas a tu edad, pues a Sí, la Meche más, digamos, cuando ya estabas un poquito más grande, más que ujú, Mari, que comenzó mucho antes y todo eso. sí. ¿En algún momento tuviste un acercamiento con ellas? Cuando era pequeña no, nunca, Okay. nunca. Pero claro, cuando veía a Ivonne era como, wow, es cuando, supongo que sentirán lo mismo los chamos que juegan béisbol, son pequeños y ven a su ídolo, ¿no? Ponle el nombre que quiera, o sea, el tuve, Miguel Cabrera, etcétera. A mí me pasaba lo mismo con Ivonne. Yo decía, wow, es que sabe mucho, es preciosa, siempre está muy bonita, siempre está radiante, y además tiene conocimiento. Ella le pregunta al jugador y el jugador le responde, pero ella va y debate con él y siempre tiene una salida y siempre tiene una respuesta. Y eso te lo da el conocimiento, más allá de que es tu forma de ser también, te lo da el conocimiento, porque es que si no sabes cómo le respondes o cómo le refutas una cosa u otra, ¿no? Ivonne tenía esa chispa y tiene esa chispa y eso era algo que a mí me encantaba. Y yo decía, es que yo quiero. Y después llegó Carolina Guillén, o antes, o más o menos al mismo tiempo, solo que hacían proyectos diferentes. Entonces, sin duda, ellas fueron, a mí no me gusta usar la palabra pioneras, porque bueno, de repente hay casos que yo desconozco y fueron realmente esas las pioneras, no lo sé, pero sin duda ellas marcaron un antes y un después, porque abrieron el camino, porque fueron las más visibles. Hay un trabajo previo, como lo mencionaba, Fiorella Perfetto, Mari Montes, Peggy Quintero, de repente alguna se me escapa, pero ellas fueron las más visibles y las que de alguna forma permitieron que se abriera ese camino para que llegáramos las que vinimos después, Adriana Flores, para que llegara yo, etcétera, todas las que hemos estado o seguimos estando de alguna manera. ¿Llegabas a leer las columnas de Mari en el periódico, en el Universal, si no me equivoco? Realmente no, Okay. no, yo solo conocía de Mari por comentarios y tal, sobre todo en el estadio, que siempre hablaban de por la goma, y yo no tenía idea de quién era por la goma, obviamente. Y ya luego cuando empecé, sí tuve la fortuna de conocer a Mari. Fuimos muy cercanas, luego por distintas cosas ya no somos tan cercanas en este momento, pero sería mezquino de mi parte no reconocer todo lo positivo que ha hecho Mari y todo el camino que abrió para que llegáramos, ¿no? Y además en esos inicios míos, Mari fue una gran profesora, una gran maestra. Mari, sin yo pedírselo, también se acercó y me dijo muchas cosas que a mí me ayudaron y que traté siempre de seguir esos pasos porque cualquiera puede decir lo que sea, ¿no? En cuanto a que si me cae bien o me cae mal, que si me gusta su estilo o no me gusta su estilo, pero nadie le puede quitar el conocimiento, el respeto que ha ganado y la trayectoria que tiene. Y eso para mí es más que suficiente para que su palabra tenga un valor, tenga un peso y que para mí signifique mucho ese acercamiento que ella tuvo de manera desinteresada. ¿Fue difícil hablar con tus padres que te gustaba el periodismo deportivo? Para nada, para nada. ¿No? Mi papá siempre también fue muy motor, muy propulsor de haz lo que tú quieras hacer, pero eso sí, sé la mejor, hazlo bien. Mi papá detestaba que yo llegara con un 16, con un 17 a mi casa. Mi papá me decía, eres una mediocre si te alegras con un 17, porque mi papá era de 20 en línea, ¿sabes? Entonces, para mi papá menos de 20 no era suficiente. Yo me alegraba, un 19 para mí era wow. Y mi papá me decía, sí, el 19 está muy bien, no te puedo decir que está mal, pero es que lo excelente es el 20, no el 19 ni el 19.5. Entonces él siempre me impulsaba a ir por más. Y eso es algo que sembró en mí y que todavía lo tengo. Yo soy muy exigente conmigo misma, muy competitiva conmigo misma. Yo compito con la Meche que fui ayer y mañana competiré con la que fui hoy, porque yo sé que siempre puedo dar más. A veces eso me juega un poco en contra y me agobia o me agota a mí misma, ¿no? Porque esa constante competencia o esa búsqueda de la excelencia cansa muchísimo mentalmente, sobre todo. Pero yo nunca voy a dejar de perseguir esa excelencia. Mis padres siempre me dijeron,
Si eso es lo que tú quieres, nosotros te apoyamos, eso sí, hazlo bien. No lo dejes a medias. O sea, está consciente de que es un medio duro, es medio complicado, sobre todo para las mujeres, porque ustedes las mujeres son vistas como mujeres en el deporte, no son vistas como profesionales de la comunicación que están en el área deportiva, como sucede con los hombres, es diferente. Los hombres, ellos sí son profesionales que están en el deporte, las mujeres somos mujeres en el deporte, ¿sabes? Entonces mi papá y mi mamá trataban siempre de hacérmelo ver y de que entendiera además que este es un medio muy duro, muy complicado, donde iba a tener obstáculos, piedras en el camino, personas que quisieran derribarme, pero que eso también es parte de la vida, porque te lo encuentras en todos lados. En unos lugares a mayor escala que en otros, perdón, ciertamente, pero bueno, que es parte de esto, y trataron de mostrarme ese camino de alguna forma y decirme, ve por él y siempre vas a contar con nosotros. Y eso para mí fue súper importante y pues, por eso fui siempre con mucha determinación a hacer lo que hice. Precisamente, Meche, a propósito de eso que mencionas, que es muy interesante, yo cuando quise entrevistarte dije, no quiero preguntarle a Meche el rol de la mujer en el periodismo deportivo, porque ya es algo normal. Uno ve ya a muchísimas mujeres, no solamente aquí, en Estados Unidos también, en República Dominicana también, ya es algo normal. Entonces, la idea no es preguntarte eso, sino la idea es incómodo que la gente te siga preguntando eso en 2020. No me incomoda, pero me causa de alguna manera gracia, porque es que las mujeres no tenemos un rol distinto al rol de los hombres. O sea, ¿cuál es mi rol en el periodismo deportivo? Hacer realmente periodismo deportivo de calidad, con responsabilidad, con seriedad. Ese es mi rol como profesional de la comunicación en el deporte, ahora, o en la política, si yo estuviera en política, o en cualquier área del periodismo donde yo estuviera. Mi rol es ese, y no es un rol distinto al que pueda tener cualquier hombre, en realidad. Entonces, no me incomoda, ya me causa hasta gracia que en pleno siglo XXI todavía existan esas preguntas. Me inquieta un poco cuando estudiantes de comunicación social que están próximos a graduarse enfocan su tesis en esto, y me honra mucho cuando me toman como referencia, obviamente, y quieren conversar conmigo para eso, pero me llama mucho la atención que exista esa pregunta como pregunta principal para un trabajo de grado. Porque digo, vuelvo al mismo punto, no hay ningún rol distinto. Las mujeres somos profesionales de la comunicación, que estamos en el área deportiva, exactamente iguales que cualquier otro hombre. Yo lo veo así. Pero cuando comenzaste, todavía esto daba sus primeros pasos, eso es innegable. ¿Fue Sí, difícil entrar en el mundo del periodismo deportivo para ti? Te mentiría si te digo que fue difícil, y también te mentiría si te digo que fue como si nada. ¿A qué me refiero con esto? A mí me dieron una oportunidad, María Alexandra Azar me llamó en algún momento cuando la conocí y me dijo, mira, necesitamos una persona de este perfil y yo creo que tú encajas en él. Entonces vamos a hacer una prueba y de acuerdo al resultado, pues veremos. Hice mi prueba, hice mi casting en el estadio universitario, entrevistando a Ronald Belisario, el Cachi Salazar y Osi Guillén. Imagínate, yo, Jojotica, intentando entrevistar a Osi Guillén en el universitario. Estabas tú allí, por cierto, estaba Alfredo Villasmil, Efraín Zagarza, una cantidad de periodistas que ya tenían mucha trayectoria, y los que no tenían mucha trayectoria, en tu caso que también estabas como a la par conmigo, pero ya tú tenías años visitando el universitario como periodista. Yo no, era mi primera vez, ¿sabes? Pero bueno, acepté el reto, pude cumplirlo de manera positiva, con saldo positivo, y eso que hice como casting salió al aire, además. Entonces ahí empecé. Y después de ahí pues vinieron una cantidad de oportunidades. Entonces, por parte de María Alexandra Azar siempre he tenido una confianza increíble. Y ella ha apostado no solamente a mí, sino a todas las mujeres, porque no marca esa diferencia. Ustedes son las chicas, estos son los chicos. No, aquí todos somos profesionales y vamos por lo mismo. Pero bueno, sí me encontré, por supuesto, con casos inclusive de compañeros de transmisión en los dos canales donde estuve, que decían o que trataban de corregirme al aire, por ejemplo, cuando a veces no tenían la razón. Hacer cosas como para mostrarle a la gente que yo estaba equivocada o como que no había hecho mi trabajo, o de repente yo tenía una participación. Lo que sí tenía era un rol dentro de una transmisión, eso sí, obviamente, porque eso existe, obvio, en el periodismo deportivo, el rol del director, el rol del camarógrafo, el rol del productor. Yo tenía un rol en las antesalas, y era hacer mi previa desde el terreno, con toda la información que se recoge en el terreno,
se supone que pues ese es mi trabajo, ¿no? Entonces a veces desde una cabina, una caseta de transmisión, decían toda la información que ya yo les había comentado previamente. Entonces, bueno, como que me fusilaban toda esa información y cuando me daban el pase obviamente me quedaba sin nada, ¿no? Y era como decir, bueno, dale, todo lo que dijeron mis compañeros, eso mismo y vamos al corte. Prácticamente. Esas cosas pasaban. Hasta que después entendí, bueno, pero es que tú eres tonta o es que no lo sabes. Obviamente, si lo que estás diciéndole a ellos también lo están comentando, pues entonces no digas nada. Si ellos quieren información de terreno, que bajen el terreno, que se llenen los pies de tierra como yo, que pasen calor aquí abajo como yo, averigüen su cosa, que hablen con los jugadores como yo tengo que hablar, porque para hablar otras pistoladas, mucha gente es perfecta, pero para venir a hablar aquí con los jugadores de tú a tú, como lo tienes que hacer, pues bueno, ven, haz el trabajo y así tienes tu material y listo. Pero obviamente no lo hicieron más, entonces me tocaba a mí, ya yo podía perfectamente terminar de hacer mi trabajo. Entonces, sí me he encontrado con obstáculos porque te mentiría si te digo que no, pero tampoco fue nada que yo no pudiera sortear, porque afortunadamente mis padres se encargaron toda la vida de reforzar mis valores, de hacerme saber lo valiosa que soy, de hacerme respetar siempre, de darme a respetar siempre, y sobre todo de tener confianza plena en lo que yo sé. Lo que tú sabes porque lo estudiaste y lo aprendiste, eso no te lo puede quitar nadie. Nadie te lo puede quitar. Y cuando vienes a debatirlo conmigo, yo lo voy a debatir y voy a pelearlo hasta el final. No me vas a hacer dudar ni por un segundo, porque yo sé de lo que estoy hablando. Y si hay algo que no sé, lo pregunto. O en todo caso digo, mira, desconozco de ese tema y prefiero no hablar. Como me pasó en muchas transmisiones también. A veces me equivocaba, sí, sin duda, y me seguiré equivocando la vida entera, pero corregía al aire. A veces me decían, no corrija porque se escucha feo. Digo, sí, yo dije esto al aire y me están escuchando, la cantidad de personas que están escuchando, prefiero que sepan que me equivoqué, a que digan, bueno, y esta, qué locura está diciendo y no se ha dado ni cuenta, ¿sabes? Esto siempre va a existir, desafortunadamente, porque sigue existiendo ese machismo marcado. No es un secreto que en Venezuela, en muchos canales de televisión, sigue existiendo ese recelo a la presencia de la mujer, y a la mujer no se le da mayores oportunidades, porque sigue eso de, ellas son mujeres y pueden llegar hasta aquí. Se van a llevar una gran sorpresa un día de estos. Viendo en retrospectiva la entrevista que me dijiste que hiciste en ese casting, la de Ronald Belisario y Ozzy Guillén, ¿cuál de ellas te costó más? Puede ser obvia la respuesta, pero bueno, ¿con cuál de ellas te sentiste más cómoda? Y si en algún momento has echado para atrás para ver esas entrevistas y ver el resultado de tu evolución, ¿no? La que menos me costó, si te soy sincera, fue la de Ozzy Guillén. En serio, pensé que... Menos porque Ozzy, al verme allí, temerosa, temblando, tratando de pasar por encima del otro, la mano me temblaba, me pasaban por encima, y Ozzy dijo, pero si ella está aquí adelante y llegó ahorita, pero ella se puso aquí y no está molestando a nadie porque la están sacando de la ecuación. Entonces él me dijo, espérate un momentico que yo te doy tu entrevista. Entonces al final yo no tuve que hacer mayor esfuerzo ahí, sino que él solito, como caballero que es, se apartó un poco a un lado una vez que terminó con ese grupo y me dio una entrevista a mí solita y no tuve que pelearla con nadie. Naturalmente ayuda el hecho de ver el micrófono y ver que era fuera de base, un programa que a lo largo de tantos años le ha dado tanto respaldo a muchos jugadores, al béisbol venezolano y un gigante, etcétera. La del Cachi Salazar tampoco me costó para nada, para nada. La que más me costó fue la de Ronald Belisario, porque Ronald Belisario era monosílabo. Sí, ok, no, tal vez, puede ser. Y yo, Dios mío, pero dame más, por favor. Esa fue la que más me costó, pero no por nada malo, sino por eso, porque no hablaba mucho. Igual que en su momento Carlos Monasterio, que pasaba la misma historia, que casi ni hablaba, y yo, Dios mío, pero si me están pidiendo 5 minutos de entrevista, ¿cómo hago yo con este hombre que no responde nada? Pero bueno, en esa oportunidad, eso que yo hice me gustó mucho porque pude hacer mi entrevista ya más relajada, y cuando miro hacia atrás y veo eso, digo, wow, cómo ha valido la pena todo, ¿no? Porque sin duda he crecido, he evolucionado, he aprendido mucho. Hay cosas que si pudiera hacerlas de nuevo, las haría exactamente iguales, porque, bueno, obviamente ya cuando escampa tú dices, pero la lluvia no era tan fuerte, ¿no? Y entonces no voy a decir, bueno, las habría hecho de otra manera. No, las hubiera hecho de la misma forma porque tendría este mismo resultado. Y el resultado de hoy, después de casi 14 años haciendo periodismo deportivo en mi país, para mí es absolutamente positivo. Entonces, creo que ha sido muy gratificante el camino y ha sido un proceso de evolución y de crecimiento constante. ¿Cómo fue la experiencia en Meridiano y con quién te sentiste
o mejor, para no preguntarlo tan antipáticamente, con quién te sentiste más, con más afinidad dentro de Meridiano? En Meridiano yo solo estuve un año y desafortunadamente no tenía buena relación con mis compañeras cuando empecé, eh, pero sí con el resto de los hombres. Beto, por ejemplo, tengo muchísimo que agradecerle a Beto en todos los sentidos, porque me recibió como si fuera una hija, siempre tuvo una palabra de aliento cuando me equivocaba, se acercaba a explicarme cosas sin yo habérselo preguntado, o cuando le preguntaba, pues también lo hacía con la mejor disposición y la mejor paciencia del mundo, o la mayor paciencia. La Perla Negra, que también fue mi compañero y aprendí muchísimo de él, Pascual, Artiles, con todos ellos, afortunadamente yo con ellos siempre me la llevé muy bien, aprendí mucho y haber empezado en Meridiano Televisión para mí, eh, a ver, fue un año maravilloso porque aprendí de grandes personas que yo veía desde la pantalla en mi casa y yo decía, wow, estos tipos saben todo y más. Y yo tenía la oportunidad de compartir con ellos una transmisión, de llamarlos compañeros, a todos, y además de aprender de ellos. Entonces, sin duda yo fui afortunada al estar en Meridiano, y sobre todo por lo que Meridiano representó para Venezuela en su muy buen momento, y lo que representa todavía ahora, un canal que a pesar de las circunstancias sigue apostando y tiene un talento que cada día se prepara mucho más para poder llevar lo mejor del deporte a todo el país. Y después vas a DirecTV. ¿Cómo surge esa posibilidad y cómo fue esa experiencia? Porque además entiendo que sigues teniendo una buena relación con muchos de tus ex compañeros de DirecTV. Yo, si algo he procurado yo a lo largo de toda mi vida es tener buenas relaciones con todas las personas con las que trabajo o con las que tengo de alguna manera un vínculo. Porque no me gusta ir por la vida dejando cosas allí, ¿no? Sin duda hay casos excepcionales, tampoco voy a decir lo contrario. Pero en DirecTV fue mi plataforma de crecimiento absoluto, ¿no? Creo yo. Meridiano fue justo donde empecé, el canal que me dio el impulso y la gran posibilidad de descubrir que sí amaba realmente esto y de dar ese primer empujón. Pero en DirecTV fue como terminar de levantar y poner bases un poco más sólidas. Actualmente soy gran amiga de todos mis compañeros y a algunos puedo llamar familia, Luis Enrique Sequera, por ejemplo, que es como mi papá. Ponti, en fin, aquí pudiera pasar mucho rato mencionándote a todos mis compañeros, pero sin duda DirecTV ha sido esa plataforma que terminó de darme el impulso, ahí tuve grandes oportunidades, no tanto en el béisbol, pero sí en el baloncesto, donde pude cubrir, por ejemplo, eventos de talla internacional, los eventos FIBA que se realizaron con la programación de DirecTV por el mismo esquema de lo que era el canal y la forma en la que se gestionaba, ¿no? Porque, bueno, recordemos que DirecTV también dependía un poco de lo que era Argentina, inclusive de Estados Unidos, la forma en la que llevaban Grandes Ligas también al público, no había otros programas dentro de la parrilla de programación, en fin, pero las oportunidades que tuve en el béisbol y en el baloncesto creo que las aproveché muy bien y que me permitieron también dar otros pasos adelante para seguir evolucionando en mi carrera. De las coberturas que hiciste con Meridiano y con DirecTV, ¿puedes mencionar algunas que quedaron marcadas para ti por la experiencia que te brindaron? Sí, en Meridiano sin duda, ese año, si no me equivoco, fue un juego extra para pasar al playoff entre Leones y Tigres de Aragua. Este juego lo gana Tigres, eso fue en el estadio universitario, y la afición empezó a lanzar de todo al terreno. Cuando te digo de Esto fue una todo, es pesadilla. de todo. Entonces, seguridad nos metió a empujones, básicamente, a los clubhouse, porque, bueno, para protegernos, obviamente. Y estando allá adentro, camarógrafos, micrófonos, periodistas, tal, impresos, radio, televisión, todo el mundo, algunos se quedaron por fuera porque lograron como que irse hacia otros lugares. En mi caso, Germán Cartaya, que era mi compañero, logró irse por otro lado y quedé yo sola dentro del clubhouse, en plena celebración. Ya sabrás lo que pasó, ¿no? Llovía de todo por todos lados también, y pues mi productora, María Alexandra Sar, me decía, quiero testimonios, quiero hablar con los jugadores, y le decía, pero es que Germán no está aquí. Bueno, pero estás tú, ¿y para qué estás tú? Para eso. Entonces, habla con los tipos, me decía. Habla con ellos, porque los tipos obviamente no en forma despectiva. Habla con los tipos, búscalo, habla con ellos y no dejes que nadie te pase por encima. O sea, ve y saca el testimonio, que es lo que queremos, haz tu trabajo. Y bueno,
así me tocó como que un buen debut vía el playoff, justamente porque me emparamaron en cerveza, champaña o lo que fuera eso. Yo salí como un pollito remojado, pero contenta porque, bueno, porque entré e hice mi trabajo y al final salió todo muy bien, que es lo realmente importante. Y con DirecTV, te puedo mencionar muchas, porque estuve más tiempo en DirecTV. Al final, bueno, cuando te preguntan por una sola, siempre dices, wow, fueron muchas y no recuerdo una en particular, pero es que efectivamente son muchas. Entonces, mira, en los torneos FIBA, en el preolímpico de baloncesto que se realizó en Caracas, en el sudamericano en Margarita, también de baloncesto, que fue la victoria para Venezuela. Venezuela ganó ese sudamericano allí y para mí fue maravilloso el poder estar, el poder tener los testimonios de primera mano, el ser testigo de toda la preparación y además de lo que fue ese torneo y lo que significó para Venezuela en todo ese proceso de ascenso y de tantas victorias consecutivas y glorioso para la selección de baloncesto. Entonces, me quedaría con esas dos en particular. Meche, ¿cómo fue trabajar con María Alexandra para ti? Porque María Alexandra tiene una trayectoria impresionante, muchísimos años en los medios de comunicación. Es Sí. una mujer que a todos nosotros nos ha dejado alguna lección, todos los que trabajamos con ella. ¿Qué significó para ti trabajar con María Alexandra? Muchísimo. María Alexandra, como te mencioné antes, fue la persona que me dio la oportunidad, la primera oportunidad, y a partir de ahí no ha parado nunca de confiar en lo que yo puedo dar. María es muy exigente y a veces chocamos mucho porque nos parecemos mucho en eso. Ella es muy exigente y tiene sus ideas claras y muy firmes y yo también. Pero bueno, también yo entendía que mi trabajo no era dar opciones o exponer ideas, era simplemente hacer lo que me correspondía hacer. Y ahí siempre nos comunicamos y nos llevamos súper bien. Hoy por hoy seguimos con la misma relación excelente, con muchísimo cariño. Yo siento una admiración profunda hacia ella y un agradecimiento mucho mayor a esa admiración por seguir apostando a mí independientemente del tiempo que pase. Cuando yo estuve en DirecTV y en Meridiano siempre me veía y me decía, tengo nostalgia porque todavía no estás con nosotros. Y yo le decía, yo tengo nostalgia porque tú no estás aquí, ¿sabes? Siempre hemos hecho un gran equipo y yo creo que la televisión venezolana, esto puede sonar un poco petulante, pero creo que le hacen falta muchas María Alexandra Azar como productoras deportivas para tener máxima calidad en las transmisiones en nuestro país. Meche, yo que trabajé en Meridiano y sé, bueno, no lo viví porque nunca tuve esa oportunidad, pero sé cómo era la logística de cuando comenzaba la temporada de béisbol profesional venezolano. Era prácticamente no parabas en casa durante 3, 4 meses. Eran viajes constantes, eso la gente no lo ve, era viajar de una ciudad a otra y así, o sea, prácticamente todos los días en Meridiano, sobre todo cuando, bueno, Meridiano y DirecTV, pero hablo por Meridiano porque estuve allí. Transmitían todos los días juegos y muchas veces eran una semana corrida de viaje. ¿Qué tan difícil era eso? Muchísimo, porque tal como tú lo dijiste, pues no paras nunca en casa. Yo tenía mi casa en Valencia, en el estado Carabobo, y me tocaba viajar mucho de Valencia a Caracas, ¿no? Pero bueno, al principio era mucha viajadera hasta que ya después no viajaba de Valencia a Caracas, sino que hacía un solo viaje de Valencia a Caracas y de Caracas pues salía con el resto de mis compañeros. El primer año fue el más difícil porque yo todavía no había dado el paso de irme totalmente a Caracas. Porque bueno, mis ingresos no eran suficientes como para yo sostenerme en Caracas. Yo pues vivía en Valencia y ahí estaba. Yo decía, mi base es Valencia. Así que sáquenme de Valencia donde yo tenga que ir. Pero bueno, me decían muchas veces que de repente mis compañeros podían sentirse un poco aludidos porque entonces era un trato especial, como llevarme desde otra ciudad. Yo decía, pero es que yo vivo aquí. Si ustedes no me mejoran el sueldo, yo no me puedo ir a Caracas, porque yo en Caracas no tengo donde quedarme. Y afortunadamente mis padres siempre han tenido una muy buena posición económica, pero se suponía que yo estaba persiguiendo mi independencia económica. Entonces no podía decirle a mi papá, papá, ¿me pagas un apartamento en Caracas? Mi papá me iba a decir, bueno, ¿tú te estás volviendo loca o qué me estás diciendo? Porque obviamente hay otras prioridades también dentro de la familia, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco complicado ese inicio, hasta que ya después le vas agarrando el ritmo. Pero la parte más dura, más allá de no estar en tu casa, que al final yo creo que te acostumbras un poco a eso, la parte más dura realmente es la alimentación. De verdad que te alimentas muy mal, por más que seas un gran esfuerzo por comer bien, te alimentas muy mal y todo lo que sacrificas, porque, bueno, al igual que los jugadores sacrifican las fechas con sus familias o las distintas cosas que sacrifican, nosotros igual. Un fin de semana normal para cualquiera es un sábado y un domingo libre. Entonces el viernes en la noche voy al estadio
porque mañana es libre, ¿sabes? Y puedo quedarme hasta la hora que sea, y el sábado de repente me voy a la playa, y después de ahí me voy, no importa, cansado, como sea, me voy al estadio. Mi caso era diferente, yo tenía que estar en el estadio, si el juego era a las 5, pues tenía que estar a las 2, si era a las 7, tenía que estar a las 4. O sea, bueno, todo lo que conlleva la preparación, y eso, que el fin de semana es jornada full deportes, así que no tienes realmente el fin de semana. Tú lo que tienes libre es de repente un lunes o de repente un martes, pero si te tocaba como a mí, que hacía terreno, yo de 62 juegos hacía 52. Entonces saca la cuenta de cuántos días yo realmente tenía libres como para hacer mis diligencias, mis cosas, o para descansar, o para cualquier cosa. Esa es la parte realmente más difícil, no tanto el no estar en casa, porque como te dije antes, al final te acostumbras un poco. ¿Qué has hecho en esta nueva etapa después de emigrar? Cuando yo llegué a Estados Unidos, empecé a tocar muchas puertas. Ya yo empecé a trabajar ahí como freelance. Gracias a Dios nunca me faltó el trabajo allí, y eso me permitió sostenerme en Estados Unidos, porque mi papá me ayudó mucho económicamente cuando empecé. Me dijo, mira, dispones de esto, es lo que yo puedo darte ahorita para que te sostengas mientras encuentras algo, pero olvídate de que yo te voy a dar algo más si ya te lo acabas, porque es que no puedo, no puedo. Y bueno, empecé a tocar puertas. Ya yo tenía mi A Toda Mecha un poco avanzado, empecé a tocar puertas y a replantearme un poco lo que era Toda Mecha en principio, darle un vuelco para que pudiera ser un poco sustentable. La realidad también me golpeó muy duro, porque yo me fui muy arriba y era más de lo que yo podía costear realmente, y eso me costó que me endeudara de alguna manera con los que eran mis compañeros de trabajo dentro de mi proyecto. Al final pues pudimos afortunadamente replantear otra vez y empezar a recuperar poco a poco, y hay cosas que he venido arrastrando desde ese momento hasta ahora, todavía. Mis compañeros lo saben, pero les he hecho frente siempre con la misma entereza con la que los contacté desde el primer momento, y gracias a Dios todos nos hemos podido entender de la mejor manera y somos grandes compañeros como ese primer día. Y ahí estuve siempre como freelance haciendo cualquier cantidad de cosas. En Venezuela tenía 3 trabajos, en Estados Unidos tenía 6. En Venezuela de repente dormía 8 horas, en Estados Unidos dormía 5. Pero bueno, nada distinto a la realidad que viven muchas personas cuando salen de su país. La gran mayoría de las personas cuando salen de su país. Lo que sí te puedo decir con la mayor entereza del mundo es que siempre hice todas las cosas que hice de manera digna, de manera responsable, que cumplí con todo lo que me tenía planteado, y eso me permitía ganar dinero para vivir bien, para poder sostenerme en Estados Unidos y poder además tener una base para mi futuro, poder tener ahorros y algo para más adelante, porque no solamente se trataba de generar algo ahorita y sostenerme ahorita, porque yo vivía con mi hermano, pero en algún momento me iba a tener que ir de allí. Entonces, ¿qué iba a pasar? Luego entonces pude dar ese paso, me mudé a un apartamento con una roommate, que hoy por hoy es mi gran amiga, Silvia Sánchez, y compartí además esa vena deportiva, porque además trabaja también en el área deportiva. Entonces, para mí era perfecto. Ahí estuve 1 año y medio, casi 2, con ella, hasta que ya me tocó el momento de venirme aquí a España. ¿Cómo está ahora mismo A Toda Mecha? Entiendo que era un programa de radio, no sé si lo sigues haciendo. ¿Y qué viene después para tu proyecto? A Toda Mecha, desde el principio, o sea, desde el primer momento que ha estado en la radio, nunca ha parado, afortunadamente. Empezó en La Mega. Nace A Toda Mecha realmente es con una columna en Líder en Deportes. Luego voy a la radio y me voy bajo el mismo nombre. Y digo, bueno, pero ¿por qué cambiar el nombre si realmente voy a hacer lo mismo? Entonces, arranco en La Mega, y de La Mega me voy a Circuito Líder. Bueno, no me voy. Cuando yo me voy a Estados Unidos, de La Mega me dicen, Meche, no nos sirve que estés en Estados Unidos, necesitamos a alguien que esté aquí para las distintas promos, para las distintas actividades que hacemos con la radio. Vale, pues listo, hasta ahí llegó. Y ya como a los 6, 8 meses aproximadamente me contactan de Circuito Líder y me dicen, oye Meche, mira, nos interesa tener un acercamiento contigo para esto, porque hemos visto que no estás en la radio y nos gustaría mucho tener estos compactos deportivos para Circuito Líder. Bueno, conversamos, llegamos a un acuerdo y dije, perfecto, arrancamos. Y desde ese momento no he parado, nunca, A Toda Mecha. Sigo estando activa en la radio todos los días, en la mañana y en la tarde, con 2 emisiones. Sigo teniendo mi cuenta en Instagram de A Toda Mecha, y la página web sí la puse en stand-by. De hecho, te adelanto que hoy mismo tomé la decisión de poner en stand-by la cuenta en Instagram durante 2 meses y hacer un relanzamiento a partir de septiembre,
porque el no tener tan poco tiempo para hacer tantas cosas, o el estar haciendo tantas cosas al mismo tiempo, ha hecho que descuide realmente a toda mecha, que ha sido mi proyecto, mi primer bebé realmente, y a lo que siempre le quise poner corazón y a donde siempre apunté. Entonces, no quiero que a toda mecha se convierta en un portal más, y esto no lo digo restando méritos a lo que hacen mis otros compañeros, sino que yo quiero marcar una diferencia como siempre he procurado hacerlo. Y por eso quiero hacer este refrescamiento, y a partir de septiembre pues nos vamos a reactivar una vez más. ¿Extrañas estar en la televisión, Meche, y tienes planteado regresar? Lo extraño muchísimo, muchísimo, y me fascinaría volver, sobre todo en Venezuela. Me fascinaría estar como parte de ese proceso de reconstrucción de mi país, como parte de ese proceso de recuperar nuestro deporte y ponerlo a valer nuevamente, porque siento que se ha perdido mucho. No lo digo porque quienes estén hoy no sean buenos, que no se malinterprete lo que digo, sino que la misma situación país creo que ha envuelto todo. Entonces ha hecho que yo aborrezca un poco ciertas cosas cuando la política lo toca, ¿no? Porque siento que es tan bonito y que tiene tanto por dar al deporte de nuestro país, que cuando la política lo toca, me asquea un poco, porque eso es lo que me está sucediendo con la política específicamente. Y desafortunadamente la política sí, lo toca todo. Entonces, cuando eso pasa, me hace alejarme un poco. Sí sueño con volver, pero en este momento, si te soy honesta, no es mi prioridad, porque mi prioridad es enfocarme en lo que estoy haciendo, seguir en mis trabajos aquí, continuar con mi proyecto familiar. Y mucha gente dice, bueno, si llegaste a España y muchas personas han hecho carrera en los medios, ¿por qué tú no lo has hecho? Porque no ha sido mi prioridad. Mi prioridad aquí era otra. Respeto a quien lo haga diferente, pero yo quería sentar bases sólidas en mi hogar, de mi familia, porque, bueno, tal vez hace 10 años mi prioridad era seguir haciendo mis transmisiones de béisbol, seguir estando en lo que estaba haciendo. Y no tenía una persona con quien compartir mi vida. Hoy por hoy la tengo, afortunadamente. Y quiero tener tiempo para compartir con mi familia, para hacer lo que yo quiero hacer con mi familia. En realidad, el deporte siempre va a estar allí, toda la vida va a existir el deporte allí. Y yo siempre voy a tener un espacio para dedicarle al deporte, como lo hago hoy en día. Pero mi prioridad es esa. Y ahí me voy a mantener, ahí me voy a quedar. No me quita el sueño de la televisión aquí en este momento, porque eso me va a impedir compartir realmente con mi familia como a mí me gusta, para tiempo de calidad, porque para mí la familia siempre es primero. Meche, estudiaste gerencia deportiva, entiendo, allá en Málaga. Bueno, asumo que de alguna manera hay ese reto en algún momento de estar al frente de una oficina de algún deporte, ¿no? Sí, hice un MBA en Sports Management, que no solo tiene que ver con gerencia y gestión, realmente fue un MBA bien amplio y completo, que toca mucho también la parte de marketing digital, lo que es la explotación de las properties deportivas, todo lo que tiene que ver con la marca deportiva, no solo como institución, sino también desde el punto de vista de atleta, todo el aspecto legal, además cómo se gestiona aquí en Europa. Fue un año bien intenso para mí el año pasado, sí, bueno, mitad del 2019 y casi todo el 2018 por múltiples razones, ¿no? Por el mismo tema familiar, el que es ahora mi esposo, que era mi novio para ese momento, tuvo un año bien complicado económicamente con el equipo en el que estaba, meses sin cobrar, y bueno, básicamente es nuestro sustento de vida, ¿no? Entonces, es duro cuando te enfrentas a un nuevo proyecto porque así lo decidiste, pero por otro lado te va golpeando. Entonces, bueno, nada que no puedas sortear y de lo que no puedas salir adelante, pero bueno, en el momento cuando se te plantea, obviamente es bastante duro. Entonces, yo traté de enfocarme 1000 por 1000 en eso y de reforzar con otras cosas más. Hice excelente relación con mis profesores. Vane Basora, sobre todo, una excelente profesional que fue parte de lo que fue la Fundación Barça, entre otros, que fueron parte de mi formación y que les agradezco mucho porque me brindaron parte de sus conocimientos, lo compartieron conmigo más allá de lo que era el máster como tal. Y a eso me he dedicado, además lo que pasa es que hay cosas que no se ven públicamente, pero yo sí trabajo aquí, o sea, no es que no hago nada y ya está, estoy aquí viviendo no sé, de la caza, la pesca y la recolección. No, obviamente trabajo y lo que hago no está frente a las cámaras. Ese mismo máster me ayudó
con esa formación académica aquí a entrar en otra área y trabajo en el área de marketing digital y también en todo lo que es social media con distintas empresas de aquí. Entonces, es lo que gestiono, tengo la comodidad y la fortuna de hacerlo desde casa. A veces es agobiante el estar en casa y tener todo el trabajo aquí, pero bueno, tengo esa facilidad también y es lo que me permitió ese máster. No quisiera estar gerenciando un equipo en realidad, lo veo más desde el punto de vista del atleta y cómo gestionar a un atleta desde el punto de vista de marca y las distintas cosas que pueden ser explotadas para su mayor provecho, no solo económicamente, sino ellos internamente. Y bueno, si eso puedo compaginarlo también con esto que te comento de lo que es social media y marketing digital, ver de qué manera se puede fusionar, pues maravilloso. Del relanzamiento que nos comentabas antes, no sé si tienes pensado eso, abrir una agencia para representar desde el punto de vista de marketing a jugadores, a profesionales, a atletas. Realmente no para representación, tampoco desde el punto de vista de comunicación para ellos, lo estoy enfocando más hacia un outsourcing, más como una asesoría externa, en realidad, porque también tener la agencia a mí me lleva, no solo es que me va a llevar tiempo, cualquier trabajo va a llevar tiempo porque tengo que dedicarme nuevamente en alma, vida y corazón a eso para que sea realmente exitoso. Es que por el trabajo que tiene mi esposo es complicado, porque pues yo sé que este año estoy aquí, pero no sé dónde estoy el año que viene, por ejemplo. Entonces, él no sabe realmente cuál es mi base. O sea, yo puede que esté en España el año que viene, puede que esté en cualquier otro país, ¿sabes? Puede que esté en América, como puede que esté en Asia, no lo sé. Entonces, tener una agencia implica hacer una inversión de dinero, hacer una inversión de tiempo, obviamente. La inversión de tiempo siempre la voy a tener que hacer, pero si voy a hacer una inversión de dinero, pues debo estudiar muy bien cuál es mi área y mi panorama. Entonces, además yo aquí estoy sola, yo no tengo tampoco una persona de confianza que diga, bueno, es mi socio, mi socia, nos asociamos y podemos repartir las cargas, o por lo menos mi socio va a ser mis ojos mientras yo no estoy. Yo no tengo eso aquí, yo aquí estoy sola, íngrima y sola. Entonces, por eso me lo planteo más como algo externo, que además puedo hacerlo perfectamente a la distancia, independientemente de donde yo esté. Esta pregunta te la había hecho antes, pero pensaba que teníamos que terminar a las 3:30. Cuando tu papá te vio en televisión por primera vez, ¿qué te dijo? ¿Y cómo fue eso para él, ¿no? Para alguien que, como comentaste antes, era tan aficionado o es tan aficionado a los deportes. Mi papá es de muy pocas palabras y es de muy poco expresar realmente sentimientos. Pero sin duda le brota el orgullo, tanto a él como a mi mamá. Mi mamá sí es un poco más expresiva en ese sentido. Pero para él el verme allí era como, lo lograste, ¿sabes? Todo lo que quisiste y lo que te planteaste desde pequeña, que empezó siendo un sueño, empezó siendo como en un juego de niña, pues realmente lo lograste, ahí estás. Él a su manera siempre me ha demostrado que está muy orgulloso y que siempre voy a poder contar con él y con mi mamá. Entonces, mis hermanas, mi hermano, todos conmigo. Yo tengo una familia maravillosa, como muchas familias del mundo, obviamente. Somos una familia numerosa y somos tan numerosos como unidos. Siempre hacemos una peña. Cuando se trata del proyecto de uno, vamos todos a él, vamos Olín, todos. Cuando se trata del mío, el de mi hermano, el de mi hermana, de quien sea. Entonces, para responder a tu pregunta específicamente de decirme algo, no me dijo nada, qué bien y tal. Él es más de eso, ¿sabes? Que no digo nada como por no quebrarme, pero a su forma siempre me ha demostrado que está muy orgulloso y que bueno, eso, que está muy contento por saber que yo pude lograr lo que quería realmente. ¿Cómo has visto, Meche, la evolución de la figura femenina desde que comenzaste hasta el sol de hoy en el periodismo? Bueno, vamos a enfocarlo primero en el venezolano, porque es de donde somos, y después en general. Mira, ha sido una evolución constante, afortunadamente, y yo espero que siga siendo, que la curva siga subiendo, porque sin duda, pues la mujer también aporta muchísimo como profesional y con ese ojo acucioso femenino, ¿no? Ahí sí marco yo una diferencia entre la mujer y el hombre. Hay detalles que son imperceptibles a los ojos del hombre, como hay detalles imperceptibles a los ojos de la mujer. La mujer es un poco más detallista en ciertos aspectos. Eso también ayuda muchísimo al juego. Yo recuerdo claramente una transmisión en la que el Toro Zambrano, por ejemplo, había bajado mucho de peso y yo lo comenté al aire y uno de mis compañeros me dijo, pero ¿qué relevancia tiene si el Toro Zambrano pesa
10 kilos menos o 20 kilos más. Y bueno, técnicamente no lo sé, pero se lo voy a preguntar. Efectivamente se lo pregunté y tal vez pudiera quedar como una tonta porque tal vez alguien que conoce realmente el deporte diría, bueno, pero obvio que influye porque si eres más delgado, pues sientes menos fatiga, no sé, recuperas más la fuerza, no sé, a lo mejor estoy diciendo ya aquí una locura, pero, ¿sabes? Pero bueno, se lo pregunté y me dijo, sí, Meche, efectivamente perdí tantos kilos, me sometí a un programa especial este verano para poder llegar aquí así de esta manera, y sí, pues ahora me siento mucho mejor, obviamente me fatigo menos, esto me da más fuerza aquí, esto pude trabajarlo de esta forma. Detalles como esos, que tampoco es que son nada wow, pero bueno, sí son cositas distintas que las mujeres también notamos. Entonces, yo espero que vengan muchas más, tan o más preparadas como las que estamos, y parto de esa base siempre. No importa la edad que tengas, no importa de dónde vengas, no importa tu estatura, no importa si eres rubia, morena, pelirroja, da igual si mides 90, 60, 90, porque al final el deporte te exige, y todo en la vida te exige estar preparado, porque lo contrario tú puedes entrar no es tan difícil como mantener, y mucho más en el deporte venezolano en el que el público es tan exigente y sabe tanto, y más ahora con redes sociales, que hay más acceso a la información. Ahora los propios jugadores publican sus noticias y dan el tubazo y el batacazo. Ya el tubazo no existe en el periodismo, que eso ya no existe, porque entonces son los jugadores los que publican realmente su propia noticia o su propia realidad. Pero sí tenemos la obligación de estar preparadas, o estar preparados todos los que tenemos un trabajo público y que va hacia una masa, porque es parte de nuestra responsabilidad como comunicadores sociales. Cuando yo comencé la carrera, a mí me intimidó mucho, porque en ese momento, lastimosamente, muchos periodistas han tenido que irse, que era lo que tú comentabas antes, o que creo que quisiste decir antes, que bueno, que lastimosamente la realidad del país ha obligado a muchos periodistas valiosos, exitosos, a irse del país. Pero cuando, por lo menos yo comencé, a mí me intimidó mucho, estaba Efraín Sabarce, Efraín Ruiz, Ignacio, Beto, Luis Enrique, John Carrillo. Muchos de ellos todavía siguen acá, pero muchos han ido, Carlos Balmore, etc. A mí me intimidó mucho eso, porque yo decía, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para hacerme notar un poco? Porque al final, bueno, uno también quiere destacarse para que vean tu trabajo. Y con la presencia de tantas figuras del periodismo que, como tú mencionaste, tenían tanta trayectoria, ¿cómo hago yo para que se den cuenta de mi trabajo? ¿Cómo fue eso para ti cuando empezaste a trabajar en general, cuando estuviste también en Meridiano, que tuviste de compañeros a Beto y a otras figuras, y a DirecTV, a Luis Enrique, a John Carrillo, etcétera, etcétera? Yo creo que cuando tienes el conocimiento y cuando te preparas, siempre vas a tener un pie por delante, porque lo demás es cuestión de estilos. Mientras tú sepas realmente de lo que hablas, mientras te prepares y lo demuestras además, no lo demuestras porque tienes el deber de demostrarlo, no, sino porque es algo que va en ti, y porque cuando haces tu trabajo lógicamente lo demuestras. Se nota cuando una persona se prepara y se nota cuando una persona no se prepara. Ahí no hay mucho que hacer. Cuando tú te preparas y lo demuestras, ya lo demás es cuestión de que a alguien le guste o no le guste tu estilo. Entonces la gente empieza a decir, mire, Ignacio Serrano comenta esto, pero el punto de vista de este chamo también es válido y me está dando argumentos válidos. Entonces, me está gustando y empiezo a seguirlo, y leo hoy y lo leo mañana y lo leo pasado, y vas creando un hábito. Entonces yo creo que resaltar, si ese es el término adecuado, no es difícil cuando te preparas para eso. Yo tenía un reto inmenso. Yo empecé con Fuera de Base y antes de mí estuvo Ivonne Gaete. O sea, dejó el listón en el cielo. Imagínate, llegar yo, empezandito, a suplir de alguna manera, no suplir, pero la gente lo ve así, es como que, esta es la que viene por Ivonne, ¿sabes? Ya estaba Adriana Flores, pero éramos ahora Adriana Flores y yo. Entonces, ya estaba Adriana, era de alguna manera repartirme las funciones con Adriana, pero antes había estado Ivonne. Es un programa en el que ella estuvo tantos años, ya la gente te identifica y te relaciona con eso, era complicado. Pero por otro lado, como no fue que yo aprendí de deportes para entrar en el mundo deportivo, ya yo venía viendo deportes toda mi vida. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues seguir reforzando, corregir lo que estaba mal,
y seguir aprendiendo. O sea, no me tocaba la parte fuerte de tengo que empezar desde cero ya en este momento. Entonces, en ese sentido, yo creo que a mí no me tocó difícil por eso. Porque es que yo me levanto y consumo deportes. Yo me despierto y lo primero que veo es deportes. ¿Qué pasó ayer? ¿Cuáles son los resultados? Ese es mi hábito de siempre. O sea, no solo cuando empecé a trabajar en esto, ya desde antes era así. Y lo pueden certificar todos mis compañeros de clase, los del colegio y los de la universidad. Llegaba el viernes y en Puerto La Cruz abrieron el centro comercial Plaza Mayor. Pusieron el McDonald's, era la sensación del momento, un lugar que se llamaba Replay, de maquinitas y cosas. Los que me ven dirán, a esta se le cayó la cédula, pero ustedes también porque identificaron el momento, ¿no? Entonces, le decía, Mecha, el viernes, mira, en la noche entonces vamos a la U, ¿no? Las patinetas, los patines en línea y no sé qué, en el McDonald's. Y yo, ay no, juega Caribe. Ay, Mecha, otra vez tú con tu béisbol, no sé qué. Ay no, mira, es que juega Marino. Mecha, ¿de verdad? ¿Otra vez? Sí. Y cuando había final, ni te digo, final es sagrada, final no se toca. Final es final, hay que ir para el estadio, ahí no hay más nada que hacer. Entonces, yo creo que no es difícil cuando eso, sin duda tienes el temor porque dices, wow, ahí están estos referentes y yo llego como la nueva, como que quién me va a prestar atención a mí. Pero también debo decir que cuando yo llegué, ellos me arroparon de la mejor manera. Entonces también fue mucho más sencillo. Como te decía, al principio yo, por ejemplo, no me la llevaba bien con Adriana Flores. Hoy por hoy somos grandes amigas de confidentes a ese nivel. Pero bueno, en ese momento tienes otra mentalidad, eres inmaduro, piensas que alguien viene a quitarte el puesto, o tú llegas y cuando ves otra actitud dices, ah, pero yo no me voy a dejar, y resulta que no es nada contra ti, sino como contra el momento y el sistema, ¿sabes? Ya después pasa el tiempo y maduras y dices, de verdad la tontería era esa, ¿sabes? Pero ya después, cuando te encuentras con otros compañeros que también te arropan y te hacen sentir que eres parte de eso, lo que te queda es lo que te comentaba, pues seguirte preparando y seguir haciendo lo tuyo porque tu momento va a llegar. O sea, la gente va a empezar a identificar que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Y ya está. Hemos hablado de la relación con tus compañeros, pero ahorita también otra parte que no sé qué tan difícil o fácil sea, que es la relación con los atletas. ¿Cómo, cómo fue ese proceso para ti? Al principio me daba mucho temor acercarme porque yo decía, es que si me equivoco, ¿sabes? Voy a quedar como expuesta totalmente. Pero por otro lado también dije, ¿por qué me voy a equivocar? Si se supone que me preparé para esto. Entonces, yo siempre trataba de acercarme al dugout, de hablar con los jugadores, de presentarme, decir, oye, mira, soy yo tal y esto es lo que yo hago y esto es lo que, o sea, sí, y al final del juego yo seré la que te entreviste si tú eres el MVP, las conversaciones con todos. Con los norteamericanos la misma historia. Digan lo que digan. Que sí, que me eche solo hablado con los norteamericanos. Hablaba con todos y más con los norteamericanos, ciertamente. Y si tuviera la oportunidad de volver a Venezuela, lo haría exactamente igual. No me perdería absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el norteamericano, no todos los norteamericanos son abiertos, son sonrientes, son súper accesibles, no, todo lo contrario, a veces son muy retraídos, a veces no hablan, a veces no les gusta la prensa, a veces no les gusta dar declaraciones, el acento que tienen es súper complicado. Yo hablo muy bien inglés, no perfecto, pero lo hablo muy bien, me defiendo muy bien, pero una cosa es hablar, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, a hablar de términos de béisbol específicamente, que era lo que a mí me tocaba hacer realmente en el terreno. Entonces yo me acercaba a los norteamericanos, les explicaba quién era yo y qué era lo que teníamos que hacer si él era el MVP o si me tocaba entrevistarlo por la razón que fuera. Y sobre todo les decía, porfa, lo único que te pido, háblame lento para yo entenderte. O sea, hasta eso le decía yo a los jugadores. Y bueno, todo eso me llevó a tener una muy buena relación con ellos, a seguir siempre en contacto. Hoy por hoy tengo muy buena relación con muchísimos jugadores, gracias a Dios, y espero seguir manteniéndolas así, porque cualquiera puede pensar cualquier cosa, pero al final el jugador, el que tiene otra intención y no lo logra, por ejemplo, te descarta automáticamente. Yo tuve la fortuna de tener acercamiento con los jugadores que veían cuál era mi trabajo, sabían para qué estaba allí, y cuando los contacto hoy en día para algo en particular, dicen sí, porque saben qué es lo que yo he hecho, y lo digo sin jactancia alguna, simplemente que saben qué es lo que has hecho y saben que es algo serio, saben que no vas a escribirles por pedirles que te regalen una pelota, por ejemplo, que bueno, quien lo haga, bien, maravilloso, pero no es lo que yo hago, ¿sabes? De esa manera, pues yo creo que he construido la mejor de las relaciones con los atletas y lo repetiría de la misma forma si tuviera que volver al terreno. De lo que has visto en los medios de comunicación de Venezuela, ¿qué crees que le hace falta
a los medios de comunicación de darle más oportunidad a las mujeres o crees que está bien como está? No, sin duda hace falta dar más participación en las mujeres. Hace falta creer en que una mujer puede realmente analizar un juego, porque sí hay mujeres que lo pueden hacer, hay mujeres que se han preparado para eso. Yo, por ejemplo, mientras estuve en el béisbol venezolano, siempre estuve en el terreno, pero en 3 oportunidades me invitaron a la caseta de transmisión porque no había quien más comentara el juego. Entonces, si me utilizas en una oportunidad porque no hay nadie más, me estás diciendo que me utilizas porque no hay nadie más y me metes de relleno, no creo que se estén arriesgando tanto. Si lo hacen realmente es porque de alguna manera saben que ahí hay algo que puedes aportar. O me estás diciendo que no va a haber, o sea, no hay realmente la confianza para ponerte en otro momento, pero ahorita te necesitamos. Entonces, bueno, vamos contigo. ¿Sabes? Sin duda, ahí tiene que abrirse una gama de oportunidades para las mujeres, porque, repito, no somos mujeres en el deporte, somos profesionales de la comunicación que tenemos mucha capacidad para realizar otras cosas. Hay hombres que no han jugado ni pelotica goma en su vida y comentan o narran, por ejemplo. Eso no lo hace menos conocedores del deporte. Con las mujeres pasa exactamente igual. Meche, ¿qué te hace falta o qué consideras que es un sueño que te falta por cumplir y que no, por alguna u otra razón, no has podido hacerlo? Bueno, por supuesto, cubrir unas Olimpiadas es algo que me hubiera encantado y también un Mundial de baloncesto. Y no lo he podido hacer. He estado en otros torneos FIBA, pero no en un Mundial de baloncesto. Y en el caso de las Olimpiadas sé que siempre es más complicado por el tema, bueno, por cómo se gestiona el tema de las credenciales, por distintas cosas. Pero bueno, no deja de ser uno de mis sueños. ¿Qué ha significado Mikel Villanueva para ti, más allá de tu relación sentimental con él, a nivel profesional? ¿Qué ha significado? Mira, yo creo que Mikel es una muy bonita historia también de crecimiento y de apostarle a sueños, ¿no? Mikel era pelotero, Mikel no era futbolista. Y Mikel empezó a estudiar en la universidad porque no lo habían firmado como pelotero profesional. Y entonces él dijo, si no voy a ser atleta, pues yo tengo que estudiar. Mikel empezó a estudiar ingeniería y mientras estaba estudiando en la universidad, alguien le dice, oye, pero tú veo que juegas bien fútbol, ¿qué tal si vienes a jugar con nosotros en una oportunidad? Jugó, y a partir de ahí empezó ese transitar de él en el fútbol con 19 años de edad. Eh, Empezó jugando con el Deportivo Táchira y luego pasa al Deportivo Lara, dirigido por Dudamel, y el Deportivo Lara es cuando viene aquí a España con el Atlético Malagueño, el filial del Málaga. Y digo que es una bonita historia porque Mikel no se imaginaba nunca jugar fútbol, y mucho menos en la Liga de España. Jamás se lo imaginó, es que ni siquiera pasó por su mente, y mucho menos representar a Venezuela dentro de la selección de fútbol. Jamás pasó por su mente. No es que sea el mayor o el mejor ejemplo, no, simplemente creo que es una historia bonita que además él va a poder contarle a sus hijos en algún momento como anécdota. Él soñaba era con vestir un uniforme de Grandes Ligas, soñaba con jugar una serie mundial, soñaba con ir a un clásico mundial, pero nunca con vestir la vino tinto. Obviamente ya hoy la historia es otra. Pero para mí Mikel es un atleta íntegro, es un atleta eh, que ha tratado de copiar, en el mejor sentido de la palabra, las cosas positivas y buenas que tienen muchos jugadores que le han dado mucho también al país. Y creo que ha dejado también algo importante, ¿no? No es un jugador mediático, no es un jugador que lo vas a ver por allí ni publicando mayor cosa, ni diciendo mayor cosa. Mikel es muy cauto, es muy centrado. Con sus 27 años, Mikel es menor que yo, 7 años menor que yo, pero casi eso ni se nota. Mikel es muy maduro y tiene unos valores increíbles que sus padres se encargaron de sembrar en él. Entonces, en ese sentido, pues yo lo defino como una persona extraordinaria, y no solo yo por ser su compañera de vida. Coinciden también sus grandes amigos y compañeros, como te puedo decir, por ejemplo, Junior Moreno, con John Chancellor, que son sus compañeros también de selección y equipo, con quienes ha vivido la evolución del fútbol. Hoy por hoy sus compañeros también de la Vinotinto. Mikel es un hombre noble, es un hombre bondadoso, leal, y eso para mí es más que suficiente como para ponerlo en ese locker donde tengo pocas personas que tengo en mi vida. A nivel profesional, ¿qué ha servido en esta nueva etapa de Meche fuera de Venezuela? ¿Cómo te ha apoyado? Muchísimo. Mikel sabe que para mí fue muy duro tomar la decisión de venirme y dejar todo lo que yo había construido, o por lo menos ponerlo en pausa.
y ha sido un gran respaldo y un gran apoyo porque ha sabido de alguna forma llenar ese hueco que me dejó el no estar haciendo lo mío. Fue uno de los que más me impulsó para hacer mi máster porque me dijo, métele el pecho a eso porque vas a poder hacerlo de la mejor manera, además vas a sentir que estás de nuevo en contacto con lo tuyo, y así fue. En definitiva, lo mejor que pude hacer fue haber hecho mi máster porque llené ese espacio y además pude nutrirme con muchísimo más. O sea, al final da igual si no hago algo relacionado con lo que estudié, pero tengo el conocimiento, puedo nutrirme de más cosas. Entonces, le aposté a mi crecimiento intelectual, y cuando uno le apuesta al intelecto, pues nunca vas a perder. ¿Se sientan ustedes, bueno, no sé qué tan fanático sigue siendo Mikel, pero bueno, me pareció interesante lo que me dijiste, tan fanático del béisbol, ¿se sientan ustedes a ver? Es magallanero hasta la médula espinal. Y yo de Caribe, eso te imaginarás. Además está una rivalidad bonita que ha nacido entre Magallanes y Caribe en los Sí. últimos años. Nos sentamos y lo discutimos, y él me pelea y me chalequea cuando gana Magallanes, y yo hago lo mismo cuando gana Caribe, y de repente en el Instagram, cuando ve cualquier cosa del marcador favorable a Magallanes, me envía un directo y que deja, mira, aquí están los tuyos para lo abajo, no sé qué, en eso nos la pasamos. Además, en las grandes ligas, él es súper yankee, yo soy bostoniana de toda la vida, entonces también tenemos una rivalidad bonita. Pero sí, él ve muchísimo béisbol, lo que nos permite la diferencia de horas, pero vemos muchísimo béisbol, pero más los highlights que nos deja MLB, y con eso es que nos vamos nutriendo y alimentando un poco. Ya cuando es fin de semana o cuando él tiene libre, que de repente después un partido tiene 1 o 2 días, ahí sí de repente nos pegamos la trasnochada del siglo y vemos un jueguito completo. Meche, muchísimas gracias, de verdad. Aprecio mucho que me hayas apoyado con esta entrevista y espero que hayas pasado un rato agradable y te quede un bonito recuerdo, que es mi meta cada vez que hago un video de esto. Mi meta son dos cosas: que les quede a ustedes un recuerdo bonito y que la gente le quede algún mensaje chévere para la gente bueno, que ustedes inspiran con sus historias. Al contrario, como te dije al principio, Marco, gracias a ti por tomarme en consideración para tu espacio, por darme además la oportunidad, porque pocas veces podemos hablar de nosotros, o podemos hablar de nuestros proyectos o de nuestra vida en general, ¿no? Siempre somos nosotros los que estamos del otro lado del micrófono, por decirlo así. Muchas gracias además por hacer de esto una conversación tan amena, y bueno, por destapar un poquito la personalidad o la realidad de lo que yo soy, porque evidentemente uno no es la foto del Instagram, uno no es el comentario del Twitter, uno no es la respuesta de cualquier red social, uno es un ser humano exactamente igual que otro, solo que, bueno, tengo un trabajo que es un poquito más visible y ya está, pero al final somos personas de carne y hueso que estamos aquí, y eso, a la gente que está del otro lado a veces se les olvida un poco. Y además felicitarte por el extraordinario trabajo que has hecho, porque has roto también tu propio celofán, y eso siempre es bonito cuando uno descubre que puede hacer otras cosas maravillosas a las que antes de repente ni siquiera lo pensabas, pero dices, wow, me salió bien, y ¿por qué no? ¿Por qué no seguir probándolo? Así que nada te detenga en tu camino, que sigas siempre avanzando, que sigas aportando cosas maravillosas como siempre lo haces, y que sigas además manteniendo ese espíritu que te ha caracterizado desde el principio, que es el ser inclusivo y el dar oportunidad a todos. Gracias, Meche, de verdad que, wow. Gracias por dedicarme esas palabras, y de verdad que para mí es muy especial tenerte acá. Como dicen, no hemos sido quizás muy cercanos, pero nos conocemos desde que comenzamos cada uno su carrera, y bueno, para mí es un placer haberte tenido acá, y que bueno, que también a la gente que quiera seguir tus pasos les dejes un mensaje especial. Mira, yo creo que el mejor mensaje que les puedo dejar es que se preparen mucho, que esta es una carrera preciosa, muy, muy, muy bonita, exigente, también dura, pero el saldo positivo siempre es mayor, y yo con eso me quedo. Obstáculos siempre va a haber en todos lados, porque la vida no es perfecta en ningún sitio, en ninguna profesión, en ningún país del mundo. Uno trata de que sea perfecta, obviamente, pero no lo es. Entonces, hay que reforzar mucho nuestros valores, hay que trabajar mucho internamente y tener la seguridad de quién es uno. Elementos perturbadores siempre van a existir. Quienes quieran hacer daño, quienes quieran lanzarte piedras, eso también va a existir siempre. Lo importante es lo que tú sepas que eres, tu gente también sabe quién eres, y que puedas cultivar tu alma, tu intelecto, tu corazón, tu fe en quien sea, en quien tenga fe, y seguir haciendo o hacer siempre un trabajo impecable.
a través de la preparación, a través del conocimiento, a través del respeto a la profesión y el respeto hacia las personas que te están viendo, que eso es muy importante. Gracias, Meche. Fue Meche Celta. Espero que ustedes hayan disfrutado mucho de esta entrevista. Yo particularmente la disfruté bastante y espero que ustedes también lo hayan hecho. Sobre todo aquellos que tienen el sueño de dedicarse al mundo del periodismo deportivo y ¿por qué no?, al periodismo en general. Gracias a Meche por aceptar la invitación y por compartir durante esta hora con nosotros. Yo soy Marcos Grunfeld, les recuerdo mis redes sociales son las que ven en pantalla. Antes de despedirme, quiero pedirle un par de cositas. La primera es que por favor se suscriban al canal de YouTube. Solamente tienen que ir a la parte de abajo de la pantalla, donde está el botón rojo de suscribirse, darle a la campanita que está al lado para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video, y también aquellos que tengan la posibilidad, por supuesto, puedan ir a nuestra cuenta en Patreon. Allí van a obtener beneficios exclusivos y van a ver material exclusivo de nuestras entrevistas solamente para aquellos que estén suscritos a esa plataforma. Solamente tienen que ir a www.patreon.com/TheBeatWriter. Por el contrario, presionar el botón que les dejo en este lado para que vayan directamente. También se pueden suscribir a nuestro canal en el botón de aquí arriba, y de este otro lado les dejo 2 videos para que sigan en sintonía de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo video.